Buenos días, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos un día muy especial porque vamos a presentar a una persona también muy especial. Ella es Séfora Bermúdez. Y en esta ocasión hemos cruzado el océano porque ella vive en España, en Barcelona precisamente, es bióloga y se ha dedicado desde un tiempo a esta parte a la migraña, a poder desenchufar, dice ella, la migraña. Bueno, la vamos a conocer, vamos a compartir, les agradezco este momento. Buenos días, Amalia. Hola, buen día, ¿cómo estás? Un gusto grandísimo de poder encontrar. Igualmente, Sí, qué bien, qué bien. Bueno, vamos a presentarnos un poquito, te voy a presentar un poquito en sociedad. Séfora Bermúdez, española, precisamente nos estamos encontrando, uniendo dos continentes, Barcelona y acá en Argentina, Buenos Aires, Tres Arroyos precisamente. Ustedes con muchísimo calor y nosotros con muchísimo frío. Así que vamos a intentar hacer de nosotras un ambiente cálido en este encuentro. Bueno, Séfora, como dije recién, es bióloga. Hace un tiempo ella, que nos va a contar su proceso, ¿no es cierto? Que es lo que nos interesa, se viene ocupando de las migrañas. Ahí fue donde yo la conocí, a través de las redes, porque yo soy migrañosa y he buscado por todas las formas desde hace años poder desenchufarme, como vos decís, hasta que encontré este libro tuyo, te lo quiero gracias. presentar, que fue para mí un puntapié a un nuevo paradigma. Y sobre eso, Séfora, me gustaría que nos contaras qué te llevó a encontrar justamente esa nueva forma de ver y de estudiar la migraña. Pues gracias, Amalia, por invitarme a tu programa. Y verdaderamente yo conseguí desenchufar, como digo en mis redes, mis Sí, migrañas sin saber que era posible. Yo no conocía este enfoque. Yo tenía 25 migrañas al mes con aura, que si alguien nos escucha y no sabe qué es el aura, en mi caso era aura visual. Yo veía como estrellitas, claro. puede que veas mal, y a los 20 minutos tenía un dolor de cabeza muy grande. Según la OMS, la migraña es una de las 7 patologías más incapacitantes. Cuando uno tiene migraña, duele mucho. Aunque desde fuera no se vea, tú lo Mm. sabrás, ¿no? Es un dolor muy, muy fuerte. Y yo tenía 25 migrañas al mes. Y no solo migrañas, tenía contracturas, tenía ansiedad, estaba muy cansada, ¿no? Tenía un montón de síntomas satélite que estaban dando vueltas alrededor de la migraña y que secuestraron mi vida entera. Yo digo que era como un zombie. Mi cuerpo estaba allí, ¿no? Pero allí no había alma. Mi interior estaba intentando ir a casa y descansar de estos horribles síntomas. Y lamentablemente o afortunadamente tuve una fuerte reacción alérgica a un medicamento, un relajante muscular, porque yo estaba muy Ujú. Sí. contracturada y me medicaba muchísimo, me tomaba pastillas de todos los colores. Veía más, siempre digo en broma, veía más al farmacéutico, al que me vendía las píldoras, que a mi pareja, a mi novio. Entonces me sentó muy mal y acabé en el hospital. Entonces yo recuerdo estar ahí en el hospital, en una silla de ruedas, porque en urgencias te ponían ahí en una silla de ruedas, con una bata de papel, con una migraña de 10 y encima convulsionando. Bueno, me encontraba muy enferma y muy triste, porque el dolor deprime, porque te quita la vida, te quita la energía, te quita los planes, te lo quita todo. Entonces, en ese mismo pasillo del hospital, yo tomé una decisión. No era curarme, no sabía que se podía en aquel momento, no Claro. tenía esta información, aunque yo soy bióloga, no estaba formada en el dolor crónico como ahora, pero quería ser feliz, quería estar mejor, porque pensé que este migraña era para toda la vida y Mm. quería encontrarme un poquito más feliz. Entonces me obsesioné con este tema y empecé a colarme escondidas en bibliotecas universitarias de medicina, de psicología, leyendo cualquier cosa sobre bienestar emocional, autoconocimiento, y empecé a implementar todo aquello. Meditaciones, modificación del pensamiento, gestión del miedo, relaciones personales.
y sin saber estaba encontrándome mejor, hasta que un año me di cuenta que mis migrañas habían desaparecido. No sabía cómo lo había hecho, pensaba que era la única persona que lo había conseguido y ahí se quedó todo. Yo recuperé mi vida, fui mamá, me casé con este novio al que le cancelaba las citas al cine con migraña, él me conoció con migraña y como exmigrañosa y empecé a trabajar en un hospital como bióloga y después de un tiempo algo me apetecía compartir, ¿no? Porque dije, si yo lo conseguí, a lo mejor alguien también puede tomar este camino y me decidí a escribir un libro. Este libro tuvo cero ventas, nadie lo conocía, claro, yo era una desconocida. Y entonces alguien me dijo, es que tienes que abrirte un blog. Y yo me abrí un blog que por aquel entonces, hace 10 años, estaba muy de moda y comencé a publicar sobre mis experiencias. Cada vez más personas me contactaban y se creó una especie de foro de la migraña y muchas personas me pedían ayuda y me pedían contratarme. Entonces, poco a poco empecé a estudiar, a formarme, hasta que 10 años después tengo mi consulta online, ya muy exitosa, divulgo en redes y me he formado en TRD, en terapia reversión del dolor, en el dolor crónico, con el neurólogo Arturo Goicoechea, pero todo esto ya como exmigrañosa. Y he comprobado que la mayoría de cosas que yo hice casi sin saberlo tienen evidencia científica. Porque como bien has leído en el libro, la migraña no es una enfermedad física. Para Claro. el diagnóstico de la migraña no te pueden medir nada. Es una cefalea primaria, un dolor de cabeza que activa la mente como mecanismo de protección, más parecido a la ansiedad o a las conductas fóbicas que a un origen inflamatorio, por ejemplo. Y este es el nuevo paradigma que yo estoy totalmente implicada en difundir para liberar a otras personas del secuestro de sus migrañas. Y en mi canal de YouTube tengo 60 entrevistas a exmigrañosos, personas que llevaban 2 años con migraña o personas que llevaban 48 años con migraña que ya no la sufren. Maravilloso. Hay una cosa, explicaste muy bien el tema de la migraña, porque el que sufrimos migraña, el otro cree que es un dolor de cabeza y no es un dolor de cabeza solamente. Pero hay algo que a mí me despertó y que me produjo el asombro, como el descubrimiento, ¿no es cierto? Que vos lo decís en el libro. Decís, es una memoria de Exacto. algo que existió en algún momento, hizo como que despertó algo y nosotros recurrimos a esa memoria y ahí se activa el dolor de cabeza. Me gustaría que explicaras bien esto que te estoy diciendo. Sí, la memoria, perdón, la migraña se aprende, es un aprendizaje, como Ah, bien dices, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Imagínate a alguien que tiene fobia a volar, a tomar aviones, ¿no? Entonces, cada vez que debe volar, su cuerpo reacciona con miedo e intenta que no te montes en ese avión. ¿Y cómo lo hace? Haciéndote sentir enfermo. Hay personas que deben volar y vomitan, se marean, se desmayan, tienen ataques de pánico. Todos esos síntomas son muy reales, existen de verdad, pero el origen no es real porque con ujú. frecuencia las personas no fallecen en un avión, de hecho es el transporte más seguro, ¿no? Fallecen más personas en transporte de vehículos que en el cielo. Entonces, no importa, el cuerpo valora que es un peligro porque tú has aportado esa información, porque tu mamá te enseñó que hay que tener miedo a los aviones, sea como fuere, tu sistema detecta el avión como un peligro y va a Mm, intentar alejarte del avión. ¿Y cómo lo consigue? Físicamente. Pues las personas con migraña, sin querer, no es nuestra culpa, es algo, nadie quiere tener dolor o síntomas, es algo bueno, que se va construyendo poquito a poco con las experiencias previas, con aprendizajes familiares, con aprendizajes en las consultas sanitarias, y tu mente comienza a establecer miedos, por ejemplo, al chocolate. ujú. Y se convence del chocolate es un veneno horrible, malísimo y que no te acercas. ¿Y cómo consigue que no vuelvas a comer chocolate? Con migraña, con aura, con vómitos, con lo que sea. Y entonces el problema actualmente con el dolor crónico, que se trata igual que el dolor agudo, aunque son diferentes, es que te dicen, pues no comas más chocolate. Es como si a una persona le dijéramos, pues jamás vueles en avión. Eso no va a solucionar el problema, Claro. porque esa persona que tiene miedo a volar en avión es muy probable a ir en coche, en autobús, a los ascensores, a los espacios cerrados. Al ser una fobia, con frecuencia esto va más. Y entonces comienzas a tener migraña asociada al chocolate.
al vino, al sol, a estar cansado, a que sea domingo, a que sea el día de tu cumpleaños, y se crean asociaciones que parecen sin sentido, pero que para el sistema nervioso tiene todo el sentido del mundo, que es protegerte de algo peligroso. Entonces, para dejar de tener migraña, lo peor que podéis hacer es evitar. Hay que exponerse con herramientas, con visualización, con modificación del pensamiento, con comprender esto para que puedas comer chocolate o llorar sin tener migraña. Yo llevo, si no me equivoco, 19, 18 años sin migraña Qué maravilla. y lo logré reeducando mi mente, tranquilizándola y gestionando esas cosas que me daban miedo. Así que el tratamiento no es físico, porque tiene una base psicológica Claro. subconsciente. Nadie provoca esto, nadie quiere esto, pero así se construyó. Claro, en realidad es una defensa que tiene nuestra mente, nuestro psiquis o nuestras emociones, porque está todo muy involucrado, en defendernos justamente de un ataque externo, de algo posible. ¿Cómo logramos ir aprendiendo a trabajar con nuestra mente para que justamente no se enganche en eso, antes Claro. de llegar al dolor o cuando tenemos el dolor? Claro, pues mira, para dejar de tener migraña es una adaptación del protocolo de superación de fobias. Volviendo al ejemplo de Ajá, alguien que tiene miedo a volar, uno sí, va a terapia, ¿no? ¿Y qué les hacen hacer? Pues leer sobre que los aviones son muy seguros, qué significan esos ruidos del motor tan extraños, ¿no? ¿Qué sí, sucede cuando hay una turbulencia? Perder el miedo, comprender qué sucede. Entonces, esto que estamos haciendo tú y yo hoy ya le sirve a la gente para perder el miedo, que exacto. es comprender el dolor de migraña, comprender que no es algo físico, es el primer paso. Y después de haber perdido un poco este miedo, hay que exponerse a esos eventos que la mente considera como peligrosas. Se puede lograr con técnicas de visualización, con exposición progresiva. Por ejemplo, las personas que tienen migraña asociada al vino, yo les hago beber cada día un trago de vino, mantener ese líquido en la boca sin tragar, mientras hablan con su mente y le dicen esto es bueno, no sucede nada, y lo escupen. Al día siguiente lo mismo. Es como esas personas, no sé si has visto alguna vez, que hay aviones falsos y las personas que tienen miedo a Claro, volar van allí y les hacen como un vuelo de mentira, ¿no? simulador, Un claro. simulador. Pues así como un niño pequeño, poco a poco te Sí, vas sí, sí. exponiendo, vas gestionando las emociones, esto es un trabajo personal, hasta que llega un momento que tu mente deja de tener miedo a ese elemento y desactiva los síntomas. Y luego, como has dicho, gestionar cuando tienes dolor, la evitación, el miedo, el ponerte a oscuras, si la migraña es moderada o leve, es lo peor que puedes hacer porque estás reforzando este aprendizaje. Claro. Es como salir corriendo del avión. Te tienes que quedar ahí y hablar con tu mente, hacer técnicas de respiración, básicamente enseñarle a la mente que no te vas a morir, porque es lo que está pensando en realidad y por eso quiere sacarte de allí corriendo. Claro, claro. Realmente es desafiarse a uno mismo. Esta misma técnica se usa no solamente o se puede usar para las migrañas, sino estoy viendo que se puede aplicar para cualquier otra cosa, porque está muy relacionado, vos dijiste, con las fobias, con la fibromialgia, con muchas cosas que están en nuestra memoria. Exacto, estas herramientas sirven para cualquier dolor o síntoma disfuncional, es decir, que no tiene una función física. Física. Por ejemplo, se aplica para la ansiedad, se aplica para las contracturas, fibromialgia, colon irritable, cualquier síntoma que hoy en día la medicina dicen que es multifactorial, que no se conoce el origen, sí se conoce y hay artículos científicos publicados. Lo que sucede es que son muy recientes y la medicina aún no los ha incorporado en sus formaciones, pero sirve para cualquier sintomatología sin lesión que activa la mente por miedo y vienen asociados a cinco, que es miedo, ansiedad, tensión muscular, cefaleas tensionales, bruxismo o contracturas, dolor sin lesión, espalda, estómago, rodilla. Yo conozco personas que no podían caminar y no tenían nada en las piernas, o fatiga, que estás muy cansada, la fatiga crónica es una estrategia para apartarte también y que vuelvas a casa a descansar. Cualquiera de estos síntomas, sin lesión, pueden ser revertidos al 100%. Realmente es asombroso.
Séfora, esto, descubrir esto, ¿no es cierto? Porque solamente el que ha padecido o el que padece de los dolores estos, que no tienen realmente, como vos dijiste, un diagnóstico clínico, porque estamos apuntando a eso, ¿no es cierto? Hay salud en el cuerpo, pero la mente va enfermando por miedo. Entonces, en nuestro gran, a combatir nuestro gran gigante, que es el miedo. Decinos, cuál sería el consejo frente a algún migrañoso o cuando alguien te visita y vos empezás a explicarle cuál es el camino a desarrollar. Bueno, pues el primer paso es hacer una lista de todo aquello a lo que uno tiene miedo, ¿no? También Ah, trabajo con niños. ¿A qué le da miedo ese niño? En los niños es muy frecuente al cansancio, a suspender un examen, ¿no? Los niños pequeños siempre tienen migraña el día del examen o el ah, día de la excursión. Y algunos adultos dicen, te está manipulando para no ir al examen. No, nosotros no podemos provocar una migraña, no depende de nuestra voluntad. Y ese niño habitualmente le preguntas, ¿por qué te da miedo suspender? ¿No? Y te dice, porque no quiero quedarme solo y que mis amigos pasen de curso y yo me quede solo, ¿no? O que mi papá se enfade. Entonces, bucear un poco sobre esos miedos, ¿no? Las personas con migraña, no tengo el placer, Amalia, de conocerte en persona y de no, tratarte desde hace meses, pero son personas muy inteligentes, muy responsables con su trabajo, pero un claro. poco preocupadas, que Mm, piensan en todo lo que podría salir mal y que son muy empáticas, que sufren mucho con el sufrimiento ajeno. Es decir, unos rasgos de personalidad que te predisponen al dolor crónico porque pensamos más en los demás y en aquellas cosas que podrían fallar. Entonces, esas personas con migraña, tanto niños como adultos, tienen muchos miedos y preocupaciones y hay que empezar a trabajar un listado de ellos y tener una herramienta para cada uno de esos problemas. Por ejemplo, es muy común que las personas con migraña tengan miedo a que los demás piensen que cuando cancelas muchos planes, cenas, ¿no? Que a quedarte solo, a que tu pareja te deje, ¿no? A la soledad. Y de alguna manera la mente activa ese dolor por miedo y entra en un bucle en donde sí. llega un momento que tienes migraña por nada. En mi caso, cuando yo tenía 25 migrañas, llega un momento que ya no hay disparador, ya no hay desencadenante. Pero en los niños pequeños se ve clarísimo porque solo tienen migraña días específicos. Hace poco he trabajado con un adolescente que tenía migraña solo de lunes a viernes, días de colegio, sábado y domingo no, y días de vacaciones, navidades no. Esto los neuropediatras deben verlo, no es coincidencia. Así te das cuenta que la migraña tiene más en común con la ansiedad, por ejemplo, que con una enfermedad fisiológica derivada de un aspecto físico. Así que hay que hacer una lista de esos miedos y aprender a gestionarlos. Bien, muy bien, enfrentarlos, ponerlos ahí frente a Correcto. nosotros. Bien, ¿y esto vos considerás que lleva mucho tiempo o en tus experiencias o va relacionado seguramente con la personalidad, ¿no es cierto? O con el tiempo del migrañoso. No, no hay correlación. De hecho, en mi Ajá. canal de YouTube tengo una entrevista de un hombre llamado Ángel que llevaba 58 años con dolor crónico y consiguió desenchufarlas en 15 días nada más. Es mi caso más espectacular. Él durante un tiempo mintió a su familia porque decía, no me van a creer. Decía que le dolía durante unas semanas hasta poder comunicarlo. Sí. En cambio, he tenido personas que tenían migraña desde hacía 2 años y han tardado un año en quitárselas. Según mi experiencia y las estadísticas publicadas, aproximadamente el 10% de las personas que inician este trabajo es muy rápido. Vamos a decir que un mes. El restante requiere meses de trabajo y por decir una fecha aproximada, que no tiene por qué ser, No. aproximadamente unos 8 meses. Pero muchas personas me dicen, es que yo llevo 20 años con migraña, a mí 8 meses me parece poco, ¿no? Además, conforme van avanzando en el programa, pues van sintiéndose mejor, así que tener una migraña al mes no les supone nada en los últimos 3 meses. Por supuesto. Igualmente hay personas que tardan más, personas que Sí, tardan sí, menos, pero sí, sí. aproximadamente es un trabajo
que requiere su tiempo y su Claro. implicación porque está muy grabado todo esto. Totalmente. Vos sabés que cuando tenía que trasladarme a cualquier lado, aunque sea a una cuadra de mi casa o hacer un viaje, lo primero que pongo son las pastillas. Pastilla. Pido periodo por ahí, que eran los fines de semana, otro que eran los días de semana, otro que eran las vacaciones, otro que era... Va variando porque eso es lo que tiene, no es un diagnóstico fijo, que eso también lo vi en tus comentarios. Fluctúa de acuerdo a la persona o las circunstancias te puede tomar Claro, la... pero eso te hace entender, Amalia, porque una persona que es diabética siempre es diabética, no es Es, diabética los sábados y los miércoles. claro, Cuando uno exacto. reflexiona sobre este enfoque, perdón, tiene todo el sentido. Sí, Cuando yo dejé de tener migrañas, me aparecieron pastillas por todos sitios. Eso claro, que cambias el abrigo de invierno, verano, sí, otra sí, pastilla, otra pastilla. Y no solo es el día de dolor, es el día de recuperación de después, el otro, el miedo de antes. Al final, sí, cada día tienes algo. sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Ay, no. Sí, es normal esas dudas. Al principio no será otra cosa más. Es que hemos probado tantas cosas para la Claro, migraña, claro. pero es que esto es la cosa, porque yo no busco aliviarte el síntoma, que tengas menos dolor. Yo No, busco ir al origen, que es un es, sistema nervioso que activa el dolor. Entonces, esto tiene todo el sentido, pero claro, es un reto, porque no te doy una pastilla, tú tienes que hacer ese trabajo claro. una vez y otro, y no es fácil enfrentarse a los miedos, no es fácil salir de la cama cuando hay dolor, pero pasito a pasito cada día te acerca más. Y yo, Amalia, estoy deseando de poderte entrevistar yo a ti en mi canal de Sí, YouTube sí, como sí. Ismigraños. Sí, sí. Ya vuelvo a decirte, a mí lo que más me impactó es la memoria. Yo dije, pero yo tengo un recuerdo de cuando era niña, de algo que no tengo ni idea qué es, de acuerdo a lo que entendí, vos corroborás si mi enfoque está bien. Y de pronto ese recuerdo que existe acá se me activa de vez en cuando estoy frente a circunstancias similares. Y ese es el Correcto, dolor de cabeza. Pero eso correcto. no lo tengo que sacar. Imagínate que un día de pequeña dormiste muy mal y dormiste 5 horas. Y sin querer, no es algo voluntario, tu mamá te dijo, ah, te duele la cabeza porque estás cansada. Eso tu mente lo recoge y lo guarda. Y la siguiente vez que duermes mal, activa el dolor de cabeza. Así lo aprendió. Así se Y aprende. luego se refuerza. Vas a una consulta o lees en internet y dicen, la fatiga causa migraña, cada día hay que dormir lo mismo. Y tú dices, es cierto, a mí me pasa. Y es la profecía autocumplida. Se cumple aquello que uno cree, pero no es así, es todo psicológico. Tenemos un poder muy grande, ¿eh? Ujú. En nuestra Correcto. mente, muy grande. Y lo más bueno de esto, que con la misma metodología podemos abarcar distintas patologías, podríamos decir, o diagnóstico, no sé cómo llamarlo, como dijimos recién, de las fobias, las ansiedades, los miedos, la fibromialgia, distintas cosas que no tienen un diagnóstico físico. Exacto, yo tengo compañeros de formación de estos programas de dolor crónico que se han especializado en fibromialgia o que tratan dolor crónico en general. Yo, como sufrí migraña, me siento más cómoda utilizando estas herramientas solo para la Claro. migraña, pero se pueden utilizar para multitud de síntomas también. De hecho, hay personas que trabajan conmigo con migraña, se les quita la migraña, pero luego me dicen, ah, es que ya no tengo tinnitus, unos pitidos en los oídos y Ah, están 24 horas. Ah, es que a mí me dolían las lumbares todas las noches y ya no me duelen, es decir, que consiguen mejora en otros exacto. síntomas también. Tal cual, tal cual. Bueno, Séfora, decinos qué nos aconsejás a los migrañosos comenzar. ¿Por dónde tendríamos que comenzar? Porque esto realmente es una herramienta tan, tan útil, tan veraz. Para mí fue mágica, sigue siéndolo porque lo estoy atravesando y me encantaría que mucha, mucha gente acá en Argentina, donde nos escuchen, puedan desenchufar este malestar tan horroroso que padecemos. Por favor, comentanos por dónde arrancamos. Eh, Claro.
Tengo muchos clientes y muchísimos seguidores de Argentina, o sea que luego cuando Bien, me invitaste a bien. tu programa digo sí, porque sé que hay mucha comunidad ahí deseando de aprender. Pues Bien, como comentábamos, el primer paso es comprender, ¿no? Si es la primera vez que escuchen este enfoque, pueden comprar mi libro, como tú has visto que está en Amazon, también sí, tengo uno igual para niños, o pueden ver las entrevistas gratuitas de mi canal de YouTube, que actualmente tengo 60 entrevistas a exmigrañosos y otros vídeos en donde voy explicando píldoras de todo este enfoque. También en mis redes sociales, por ejemplo en Instagram, cada día hablo de la migraña, cada día sin falta salgo y voy compartiendo esta información. Así que la cuestión es empezar a leer, a ver y a soñar, a creerte que puedes que lograrlo, ¿no? Porque si puedes. no existe esa posibilidad, no haces nada. Cuando yo pensaba que la migraña era para toda la vida, yo no hacía Claro, nada. Me claro. tomaba la pastilla y listo. Pero cuando descubres que se puede hacer algo, pues hay que empezar a conocer ese algo y empezar a creer que es posible. Así que informarte un poco mediante libros, cursos o de manera gratuita con mis redes sociales sería el primer paso. Bien, perfecto. Bueno, nos vas a seguir acompañando entonces en otra. Claro, Damos cosas que todavía tenemos tiempo para claro, aprender, para asesorarnos, para cambiar nuestra vida también, nuestro enfoque. Y esta es una forma, lo que estás aportando, de cambiar el enfoque de cosas que por ahí muchas personas, adultos mayores en este caso, vienen padeciendo. Así que yo te agradezco infinitamente tu espacio, sé que vale muchísimo tu tiempo y te agradezco tu generosidad y bueno, seguramente vas a tener muchos más acompañantes argentinos aprendiendo de vos. Muchas claro, claro. gracias. Yo les animo a tener esperanza. Muchísimas gracias por la invitación. Como decía en mi canal de YouTube, hay personas de 50, 60 y 70 años que han dejado de tener migraña, así que no pierdan la esperanza nunca, que es posible. Decinos tus redes Bueno, yo me llamo Séfora con F Bermúdez, entonces si colocan mi nombre en cualquier lugar, en yo cualquier voy a lugar aparecer salen, ahí. sí. Bueno, Sephora, un placer. Un abrazo. Hasta la próxima, ¿eh? Bueno, qué fantástico el encuentro con Séfora Bermúdez, una profesional que logró encontrar a través de su propia experiencia una respuesta a sus dolores. Bueno, lo quería compartir porque para mí fue muy bueno y espero que para ustedes también. Hasta la próxima.